Bueno, esta clase vamos a encararla desde el lado de los microprocesadores. Hablamos de la placa madre como componente principal, siguiendo la analogía de cuerpo humano. Si la placa madre sería como el cuerpo de la computadora y el procesador sería nuestro cerebro. Son dos componentes que tienen que ser comprados o pensados en el mismo tiempo, en el mismo momento, ya que de uno depende el otro. El tipo de placa que yo compre va a ser el tipo de procesador que yo pueda colocarle. No solamente a nivel marca, porque voy a poder elegir entre un procesador AMD o un procesador Intel, sino también a nivel de velocidades. No es lo mismo una placa madre que tiene compatibilidad con procesadores, por ejemplo, Ryzen 5000, ¿sí? Esa generación de procesadores es compatible con ciertas placas madres. ¿Por qué? Porque estas placas madres tienen la interconexión específica para ese tipo de procesadores o no. Esa interfase de conexión se le llama zócalo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero antes vamos a hablar un poquito del procesador, ¿sí? De este cerebro que tiene nuestra computadora. Básicamente tiene dos componentes internos. Uno es la unidad aritmético-lógica, encargada de realizar los cálculos tanto aritméticos como lógicos, con componentes lógicos como sí, no, toma de decisiones, ¿sí? Y la unidad central, la unidad de control, que justamente trabaja con las instrucciones que tiene que recibir el procesador, ¿sí? y la interpretación de esas instrucciones, ¿sí? Cómo la va a codificar y decodificar para luego llevarla a memoria y realizar las tareas que el usuario está necesitando o algún componente de hardware está pidiendo la resolución de algún tipo de acción, ¿sí? Así que cuando hablamos de procesadores, hablamos que nuestros procesadores, todos los procesadores, tienen una unidad aritmético-lógica, ¿sí? Que trabaja obviamente con ceros y unos, y una unidad de control que justamente trabaja con estas instrucciones que recibe el procesador y que emite el procesador para que se ejecuten ciertas tareas específicas. Esta composición de procesadores viene de la idea de John von Neumann, ¿sí? En algún momento vamos a hablar de él, donde él tiene una idea de equipo informático, de computadora, así, no se le llamaba así en ese tiempo, o computador digital o máquina digital, obedece un poco a esa idea que él tuvo hace años atrás. Bien, el concepto de microprocesador, bueno, la mayoría sabe lo que es un procesador. Es básicamente un circuito integrado, ¿sí? Lo que es fabuloso es la cantidad de pequeños transistores que tiene, microtransistores. No estamos hablando de 100, 200, estamos hablando de millones de microtransistores, ¿sí? En una pastilla de silicio. Ustedes saben que el silicio es un material muy importante en la electrónica, ya que es semiconductor y permite ser controlado para que pueda aceptar valores positivos o valores neutros. Entonces, al ser un material que no solo es conductor, sino que es un semiconductor, se puede controlar, y todos los componentes electrónicos tienen componentes de este material silicio. Bien, cuando nosotros hablamos de procesador, ¿a qué nos referimos? ¿Nos referimos a la cantidad de núcleos que tiene? ¿Nos referimos al elemento físico de hardware? Claro,
Cuando hablamos de procesador, lo que estamos hablando es de esta pastilla física de silicio. Estamos hablando del elemento de hardware, el que uno va a comprar. Voy a comprar un procesador i9 de 10ª generación. Voy a comprar un procesador Ryzen 3. Voy a comprar, no sé, un procesador Athlon o A10, ¿sí? Estoy comprando el elemento de hardware. Pero no es lo mismo decir CPU o unidad central de procesamiento. Porque un procesador físico puede tener más de un CPU. Puede tener más de un núcleo, ¿sí? Más de un cerebro dedicado a ciertos procesos. Así que decir CPU y decir procesador desde esta perspectiva es incorrecto. Desde una perspectiva técnica, el procesador es el elemento de hardware y el CPU es la potencialidad y el núcleo interno o los núcleos internos que debe tener o que tiene un procesador para realizar ciertas operaciones, ¿sí? Algunas funciones interpreta, ¿sí? Dijimos que trabaja con instrucciones, ¿sí? Que va recibiendo y que va emitiendo de acuerdo a las peticiones del usuario, de los elementos de hardware que también intervienen en esta combinación de datos, de instrucciones, una unidad SSD que tiene cierta información, un programa que necesito abrir, un cálculo que quiero realizar, ¿sí? Una página web en la que quiero entrar. Todo pasa por el procesador, así que debe interpretar todas esas instrucciones que va recibiendo, ¿sí? En estas CPU, muchas de ellas están dedicadas a ciertos procesos o trabajan en conjunto de acuerdo a su composición, y también procesa esos datos. Por eso se llama microprocesador o procesador, porque justamente analiza esos datos y genera una solución, una devolución, o sea, resuelve, ¿sí? Cuando hablamos de procesa, estamos hablando de que no es que queda en un sistema abstracto, sino que resuelve de una manera práctica, ¿sí? El procesador, así como nuestro cerebro resuelve, no solamente interpreta, sino resuelve, y lo traduce en un movimiento, en un pensamiento, en una acción de nuestro cuerpo, ¿sí? Bien, cuando hablamos del procesador, hablamos que también está compuesto por un bus, ¿sí? Una conexión con el resto de los elementos de la placa madre, ¿sí? Nuestro CPU, nuestro procesador, vamos a llamarle procesador para justamente no confundir, porque ustedes van a ver un montón de imágenes donde va a decir, por ejemplo acá, CPU. En realidad sí es el CPU porque es la unidad central de procesamiento, pero en términos prácticos el CPU se refiere al núcleo, no al elemento de hardware, ¿sí? Así que siempre recuérdenlo. Nosotros lo vamos a mencionar como sinónimos, pero es necesario que sepan esa diferencia técnica, ¿sí? El procesador, más allá de los núcleos, ¿sí? Y de una memoria caché que en un momento vamos a hablar, tiene lo que se llama el FSB, o en inglés Front Side Bus, o bus frontal se le puede llamar también, o bus de datos, que es justamente una conexión con el resto de los componentes de la computadora, especialmente con el puente norte, ¿sí? Que es uno de los chipset más importantes o de alta demanda de nuestra computadora, ya que se conecta con la memoria RAM, ¿sí? Y se conecta también con la memoria de video, ¿sí? Si tuviera una placa AGP, pero ya casi no se usa, se está usando hoy por hoy PCI Express para conectar, no sé, una placa de video dedicada. Si quiero hacer gaming o quiero hacer edición, eso lo trabaja el Nord Bridge conectado a este front side bus del procesador. Este bus frontal es importante a la hora de elegir un procesador, ya que me va a dar de alguna manera la velocidad final
que va a tener este bus frontal, ¿sí? Un procesador trabaja en una frecuencia, ¿sí? Una velocidad, ¿sí? De resolución de datos. Tiene como un reloj interno, ¿sí? Nosotros lo medimos con megahertz o gigahertz, ¿sí? Depende del valor que uno quiera mencionar. Este FSB, ¿sí? Se dice así, tiene una velocidad y se lo multiplica por un valor que se llama multiplicador, que nos da la velocidad final del procesador. Entonces, si yo no puse ahí el resultado, si yo agarrar una calculadora, ¿sí? Y voy a hacer el cálculo, si mi procesador tiene una frecuencia base, se le llama, de 220 MHz, y su multiplicador es de 16, me va a dar una velocidad final de 3520 MHz o 3.5 GHz si lo redondeamos, ¿no? Así que el frontside bus es importante a la hora de conocer la velocidad final de mi microprocesador, ¿sí? Una cosa importante también cuando hablamos de este frontside bus es que yo puedo tener, por ejemplo, una muy buena velocidad de procesador, un buen multiplicador, ¿sí? Que me dé una velocidad alta de mi procesador, pero si mi frontside bus, o sea, este camino que lleva al NOR bridge, o sea, que lleva a otro chipset que controla video, que controla RAM, va a pasar lo siguiente: si mi autopista es pequeña, es angosta, todo ese volumen de datos que puede manejar el procesador se ve afectado en lo que se llama cuello de botella. Es decir, todos los ceros y unos, ¿sí? Que van pasando del procesador a mi otro sector de la placa se ven afectados porque se amontonan. Es tanta la capacidad que tiene este procesador, porque tiene un alto multiplicador, que no llega a transmitirse los datos de manera simultánea, sino tienen que esperar y tienen que hacer como una cola, ¿no? Tienen que esperar que pasen datos para que otros puedan pasar. Fíjense este texto: si en una autopista circulan en forma paralela 6 vehículos y de repente, ¿sí? la calzada se reduce a 3 carriles, algunos deberán bajar la velocidad y ponerse en fila para pasar. No podés pasar, ¿sí? Tenés que frenar un poquito y dejar pasar. Allí en esa reducción de calzada se produce el punto crítico que denominamos cuello de botella, ¿sí? Como que se afina esa autopista por donde pasan los datos, y por más que yo tenga una buena velocidad de procesador, si mi bus frontal no tiene un ancho de banda interesante, no voy a poder aprovechar, ¿sí? No es que la computadora me va a andar mal, pero sí no voy a aprovechar la capacidad que tiene este procesador. Bien, cuando hablamos de procesadores, hablamos también de memoria caché. Es una memoria que está en el procesador, ¿sí? No en la placa madre, que está en el procesador, y que lo que permite es almacenar ciertos datos o instrucciones que continuamente está usando el procesador. Entonces lo tiene a mano. Por lo general son memorias no demasiado grandes y almacenan instrucciones, ¿sí? Y estos datos que el procesador va a ir utilizando a medida que vaya realizando los datos, ¿sí? Y el procesador tiene un acceso rápido y un acceso directo a estas instrucciones, lo que hace que sea una ayuda para la resolución de instrucciones básicas que el procesador ya sabe que va a tener que realizar. Entonces las almacena en la memoria caché del procesador. Hay varios niveles, ¿sí? de memorias caché. Algunas son más rápidas que otras, ¿sí? La L1, la famosa L1 es la más rápida, pero es más pequeña, ¿sí? Por lo general tienen 1 mega o un poco menos, ¿sí? 512 kilobytes, ¿sí? Y están en procesadores, por ejemplo, de última generación, como los i9
9900K, que tienen esa memoria caché súper rápida, pero que tiene no tanta capacidad. Después tenés la L2, ¿sí? A medida que voy aumentando de números de L, se va haciendo cada vez más lenta y más robusta. Esta tiene o puede alcanzar 2 megas de caché L2, pero es un poco más lenta también. Es rápida, pero es más lenta que la L1. ¿Sí? Y la L3 es más lenta todavía, pero es más grande. Puede alcanzar hasta, no sé, 16 megabytes. Depende del tipo de procesador. ¿Sí? En las descripciones de los procesadores te dice qué memoria caché tiene. ¿Sí? Y tienes otra información u otro aspecto del procesador que es importante también conocer. Así que dice es que esta L3 se comporta de manera diferente a las anteriores porque es compartida entre todos los núcleos del procesador. O sea, si mi procesador tiene 4 núcleos, estos 4 núcleos tienen la misma o apelan a la misma memoria caché. Casi instantáneo, dice, y en la que almacena los datos e instrucciones que más utiliza para tenerlos a mano, si es la expresión coloquial, de manera inmediata. Así que, para resumir, la memoria caché es una pequeña memoria rápida, muy rápida, que te permite tener instrucciones y datos que el procesador utiliza casi todo el tiempo y que los tiene de forma inmediata. O sea, ayuda a que no se genere el cuello de botella. Más que nada para esto fue creada. Bien, cuando hablamos de procesadores hablamos de zócalos, ¿sí? Habíamos dicho que es la interfaz de conexión a la placa madre, por eso es fundamental cuando tengas que comprar una placa madre que también pienses en función del procesador o viceversa. Si vos querés comprarte un procesador específico, tenés que hacerte una investigación de qué placas son las que compatibles con ese mismo procesador. Si yo, por ejemplo, no sé, quiero colocar un procesador de Intel, yo sé que hay ciertas placas, ciertos modelos que no voy a poder comprar, aunque estén baratas o estén en oferta o sean las que yo necesito. Tengo que pensar en función de la placa madre y del procesador. ¿Sí? No puedo pensar de forma independiente, porque si no me voy a tener que ajustar a los niveles de compatibilidad. Si yo sí o sí quiero una placa madre específicamente, bueno, voy a tener que averiguar de esa placa madre cuáles son los procesadores en los que los puedo conectar a mi interfase de la placa. ¿Sí? Vamos a hablar de los dos básicamente que están en el mercado, AMD e Intel. De AMD vamos a ver dos, hay muchos, ¿sí? Pero los más famosos es el famoso M4, el que hoy vienen los procesadores Ryzen y las que vienen con la conexión de gráficos integrados también. Tiene 1331 pines, esta AM4, ¿sí? Ahí como podemos conectar los procesadores Ryzen de diferentes generaciones. También tenemos el TR4, que es de alta gama, básicamente para gaming, ¿sí? Que es los Threadripper, o Threadripper, mejor dicho, que es como una conexión siamesa, ¿sí? Pareciera que fueran como dos procesadores en uno, físicamente. Es un procesador más ancho que los anteriores y tiene una potencia interesante. Obviamente tenés que fijarte qué placas tienen este conector TR4, ¿sí? Que estamos hablando de placas de alto voltaje, ¿sí? No sé si tengo acá el link, a ver si voy a ir para atrás a la página de AMD porque le puse un vínculo, vamos a ver si funciona. Y si no funciona, continuamos con la presentación. Está teniendo demasiado. Está tardando demasiado. Bueno, no importa. Después. Ahí está.
A ver, en la página de AMD vos ponés chipset con socket AM4 o podés poner socket AM4 placas madre. Entonces te va a tirar cuáles son los chipsets, que vamos a hablar de los chipsets más adelante en la próxima, en las placas que son compatibles con este AM4, por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una B450. ¿Sí? Bueno, no tengo link acá. Vamos a, por ejemplo, acá, la A520. Entonces, yo me fijo en la A520. Me dice que es compatible con la tercera generación de los AMD Ryzen, ¿sí? La serie 3000. Pueden ser los 3200, 3200G, 3400, 3400G, 3600, ¿sí? ¿Qué quiere decir que dice desktop ready? Quiere decir que el BIOS está actualizado y que es compatible con todos estos procesadores. Entonces acá tenés las diferentes placas con los diferentes factores de forma. Fíjate la diferencia, ¿sí? Las ATX, las micro ATX, ¿sí? Tenés que fijarte cuál se ajusta a tus necesidades y a los precios que vos podés manejar. Bien, y los procesadores Ryzen Threadripper, vamos a ver si lo podemos abrir. Ahí está. Obviamente requieren una placa madre de altas prestaciones. Si estamos hablando de algo superior, ¿sí? Básicamente para gaming. La verdad que no sé cuáles son los precios, pero fíjense las interconexiones. Habíamos hablado la otra vez. Fíjate las conexiones de memoria RAM que tiene. Tiene 8 slots de memoria RAM. En este caso tenemos 4 puertos de expansión PCI Express reforzados. ¿Sí? Toda la parte del VRM que está en el procesador, ¿sí? Que sería esto y estas conexiones. Es refrigeración porque son placas madres de altas prestaciones. Bien, este sería el segundo de AMD. Hay varios, ¿sí? No hay solamente 2 sockets de AMD, hay un montón. Yo solamente seleccioné 2. Uno que es el más común, el AM4, que es el que por estándar viene ahora, y el otro que es para altas prestaciones. Después tenemos los Intel, el socket 2066, que es uno de los últimos, que soporta procesadores de serie X y 9, ¿sí? Los i9 10000 en adelante. ¿Sí? Tenemos procesadores de alta generación. Este se me pedantó un poco la imagen. A ver si tenemos vínculo. No puse ningún vínculo. Y tenemos también los estándar, los 1155 y los 1156, los sockets LGA, que soportan procesadores i5, i3, i7, series 500, 600, 700 y 800 en el caso del 1156, y el 1155 procesadores Sandy Bridge, Ivy Bridge, Xeon E3 1200, ¿sí? Que son los que hoy por hoy son los estándar también en lo que son procesadores de categoría I. Así que bueno, eso es todo por hoy. Yo les voy a dejar más información. Vamos a ir de a poco analizando cada componente de la computadora, y si llegamos a lograr cierto grado de presencialidad en algún momento, va a ser mejor, porque la idea es llevar a la práctica todas estas cuestiones. Vamos a ver herramientas informáticas para medir temperaturas, vamos a ver cómo se cambia un procesador, vamos a ver las características de las memorias RAMs más adelante, los chipsets que tengo que tener en cuenta a la hora de comprar una computadora, ¿sí? Cómo resolver ciertos problemas o de memoria o de procesadores o de placas madre, y todo eso lo vamos a ir viendo de a poco. Les mando un saludo y espero que se encuentren bien ahí en sus casas.